Buenos días. Hoy comenzamos la segunda semana de la iniciativa Más Cerca, que es una iniciativa que hemos puesto en marcha el IAF, el área de emprendedores de empresas, buscando impulsar y apoyar en la medida de nuestra posibilidad a las empresas en aquellas demandas más necesitadas a nivel de apoyo, consultoría y de formación. Y después de la primera semana, más de 1.500 personas, desde autónomos a empresarios, empleados de empresas, han participado en estos encuentros en diversas áreas de la gestión empresarial. Cualquier demanda que necesitéis a través de la página web de aragonempresa.com o el correo info@aragonempresa.com nos podéis solicitar cualquier demanda que necesitéis, que miraremos de satisfacerla. Y esta semana comenzamos con una demanda fundamental. Cuando arrancamos la iniciativa pusimos en marcha con empresas para ver cuál era la mayor necesidad y además de innovación, además de gestión de personas, el tercer aspecto fundamental era la gestión de las ventas. Y para ello contamos con Carlos Martínez, que es consultor asociado de Cegos, es una multinacional de consultoría presente en los 5 continentes y con una visión muy global del mercado. Carlos lleva 3 décadas de consultoría a negocio, ha pasado, por tanto, según argumenta, y bien 4 crisis, con lo cual algo nos tendrá que comentar, y nos va a ofrecer una visión actual del entorno gracias a estas experiencias. Y a estar trabajando con empresas, clientes de todos los sectores y del más variado tamaño. El desarrollo de esta jornada va a ser muy sencillo, como algunos ya lo conocéis. Durante la primera hora de esta jornada, Carlos nos va a dar la parte de conocimiento de experiencias suyas y la última media hora, a partir de las 11 de la mañana, vamos a abrir el turno de preguntas y respuestas de 2 maneras. Una, a través del botón de preguntas y respuestas, las podéis ir formulando por escrito y se las trasladaremos a Carlos. Y la otra opción es levantar la mano. Tenéis abajo un botón que se llama levantar la mano y a partir de ahí os daremos la palabra, os pasaremos a panelista, que es la figura que en Zoom califica a los que participan como ponentes o como, en este caso, como participantes. Haréis la pregunta en directo y luego ya Carlos nos la responderá. Con lo cual, sin más dilación, damos la palabra a Carlos y luego ya, a partir de las 11, empezamos el turno de preguntas y debate. Gracias, Carlos. Gracias, Jesús. Iniciamos ponencia. Bienvenidas, bienvenidos quienes estáis hoy conectados a este webinar de orientación netamente comercial, como son estas macrotendencias que os vamos a perfilar o dibujar respecto de lo que estamos viendo en el mercado conforme a la introducción que nos hacía Jesús. Espero que vengáis con el café puesto, enchufado en vena, y si no, vais a ver cómo os lo vamos a enchufar directamente y enchufar en positivo, porque la situación requiere de que estemos enchufados y en positivo. Me permito iniciar con esta frase de un gran maestro del MIT, como es Peter Senge, un crack de la estrategia empresarial, que afirma con total clarividencia en estos momentos que cuando tenemos un gran norte por delante, las pequeñas miserias o preocupaciones que teníamos hasta ahora desaparecen. Y realmente tenemos un gran norte, y lo digo en positivo, como reto y no como amenaza. Vamos a pensar en positivo, pensar en verde, y vámonos hasta el norte de Europa, al noroeste de Europa, y permitidme que os lleve hasta Islandia. Islandia, país de 330.000 habitantes. Isla volcánica, como isla volcánica muy fértil, como veis allí, muy verde. Pero también con todo el magma y una isla que se nutre de la geotermia, con todo lo que conlleva esto, y es que están en un continuo y en un permanente pequeños movimientos sísmicos, y aunque a nivel turístico nos molen los géiseres, lo que hay debajo, ese magma, les provoca muchos agrietamientos, muchos movimientos, por tanto, preocupaciones cuando estás viviendo en un pueblo al pie de un volcán. Toda la humanidad históricamente se ha alojado y se ha ubicado cerca de volcanes por la fertilidad que tiene, aun con el riesgo que tiene. Os voy a situar en este reto, ellos que están viviendo en una crisis permanente desde que en el siglo X la conquistaron la territorializaron los vikingos de Noruega,
llevan 11 años viviendo esta permanente crisis de cuál va a ser el próximo movimiento sísmico. Pensad lo siguiente, estamos viviendo, y este es el pequeño reto que os planteo para iniciar, ya os advertía que teníais que tener el café enchufado y el que avisa no es traidor, así que os pongo ya el primer reto para que le demos al pienso, y es, estamos viviendo en esta pequeña aldea, tenemos allí nuestra casita y tenemos un movimiento sísmico y de repente nos aparece en el jardín esta grieta y empieza a salir vapor con CO2 y a 110 grados centígrados. ¿Qué hacemos? Opción 1, nos vamos de aldea. Opción 2, ¿cuál es la opción 2? No os estoy provocando a que escribáis todavía en el chat, pero pensad, ¿qué puedo hacer? 1, irme. 2, quedarme. Y si me quedo, ¿qué monto? ¿Cómo aprovecho la oportunidad que me brinda, en este caso, la naturaleza? Voy a montar un invernadero. Y hoy Islandia es un país que, aun estando y siendo en el mar de Noruega, un país helado, Iceland, isla del hielo, realmente se nutre casi en un 50% de frutas y hortalizas de las que antes dependía prácticamente al 100% de países mediterráneos como España, Italia o Grecia, o del norte de África. Por tanto, le han sabido dar la vuelta al marcador y pasar de esa fragilidad permanente en la que viven al salto a la agilidad. Cómo con agilidad soy capaz de darle la vuelta al marcador y sacar provecho de la amenaza convirtiéndola en oportunidad. Fijaos que estrategia comercial y estrategias de marketing tienen dos platillos de la balanza. Quien os habla es Libra, del 24 de septiembre, por cierto, por si os apetece felicitarme. Bromas aparte. Tenemos un platillo que es el reloj, la urgencia, y hoy en estos momentos estamos realmente en una situación de urgencia. Pero además de urgencia tenemos que vislumbrar con visión por dónde tenemos que establecer estrategias que nos permitan sedimentar realmente las ideas de negocio urgentes que vayamos a poner en marcha para que tengan mayor recorrido, porque no estamos aquí para los próximos 2 meses. Claro que nos preocupan estos 2 próximos meses, pero lo que nos debe ocupar y no preocupar es, ¿y después de los 2 meses qué? ¿Hacia dónde me dirijo? Esto es la orientación brújula norte, brújula estrategia. Vayamos en primer lugar al tema del reloj. Nos preocupa ahora mismo qué hago a partir del D+1, al día D, cuando el gobierno nos dé autorización para que todos salimos a la calle, aunque sea escalonada. Mientras no la sepamos, ¿qué hago? ¿Qué puedo ir haciendo? Pues fijaos lo que nos dice Claude Fitoussi, fundador justo después, no, durante la guerra del Golfo del 91, crea el grupo La Ocasión, grupo francés que tiene una matriz del grupo corporativo y 10 sociedades más. 10 sociedades auténticas gacelas que se mueven. Hoy facturan 10.000 millones de euros en Europa. Creada, recalco, en la crisis del Golfo del 91. Y nos dice que en tiempos de crisis, que es donde él se reinventa y donde crea toda su estructura empresarial, es mejor moverse en desorden a quedarse quieto en orden. Ciertamente tenemos que ir probando y veremos ingredientes a lo largo de esta webinar para que nos permitan dirigirme a tocar diferentes segmentos de clientes y proponerles cosas originales que me permitan o bien fidelizarles, bien recuperarles o bien incluso ganar más clientes. Por tanto, este grupo, que es un auténtico elefante compuesto por 10 gacelas, gacelas que regatean a la perfección, que se cuelan entre 2 guepardos, al igual que pivotaba nuestro grande en la memoria Kobe Bryant, desaparecido este año. Por tanto, si queremos pivotar y tenemos que pivotar 180 grados, 45, 35, según cuál sea nuestro negocio y dónde estén nuestros clientes o hayan estado, este pivote tendremos que hacerlo con la rapidez y el acierto con el que lo han sabido hacer empresas muy queridas para nosotros. Cito aquí pues, empresas que probablemente conozcáis, ARPA, Equipos Móviles de Campaña, u otras del sector, como Equimodal, que han pasado de fabricar contenedores y campamentos llaves en mano, que sí que siguen creando y produciendo para hospitales de campaña presentes en las noticias de cada día. Se han pasado con los mismos textiles que utilizaban para la tienda de campaña o para las sábanas de los cáteres de las tiendas de campaña, mascarillas. No me refiero solo a esa agilidad que la han tenido desde la semana 1, no de la semana 5, sino de la semana 1.
No me refiero solo a esa agilidad o a la agilidad propia de una startup como esta jovencísima startup barcelonesa que es Protofy, que hace prototipos, en este caso, de respiraderos. Fijaos en el prototipo de madera, porque es una startup del fundador consigo mismo, no más recursos que los de su taller. Pero ya están fabricando en SEAT Martorell Barcelona, ya de manera industrial, con ese mismo prototipo, los respiradores que van a parar a hospitales nacionales. Por tanto, no me refiero solo a esta agilidad, que también, agilidad demandada desde el propio entorno, desde la propia urgencia, por el reloj. ¿Sí? Ahora bien, nos tenemos que plantear, y os estaréis planteando, seguro, sí o sí, ya, pero Carlos, ¿y qué hago desde lo que ya tengo? Porque lo que ya tengo en almacén, lo que ya tengo en el stock, lo que ya tengo en la trastienda, ¿qué hago con todo ello sin pivotar a fabricar mascarillas? Sin pivotar a fabricar respiradores. ¿Qué hago con lo que tengo? Recalco, sin pivotar, como Kobe Bryant, 180 grados y encima encestar. Pues fijaos cómo vamos a ver qué están haciendo empresas también conocidas por maximizar su expertise y su know-how. Lo tienen, evidentemente, ahora, en estos momentos, más fácil y con un gran recorrido, empresas de expertise tecnológico que tengan que ver con todo el mundo digital que hoy nos tiene precisamente aquí. Hoy estamos con casi 200 de vosotros asistiendo y conectándonos vía digital. Por tanto, impensable quizás o no necesario hace simplemente unos meses. Por tanto, todo aquello que tenga que ver con apoyo a lo digital, tranquilidad, seguridad, fiabilidad, en unos momentos donde las palabras que nos preocupan son inseguridad, ojo, cuidado, estate muy atento a la red, estate muy atento a que no se te cuelen hackers, no te birlen, no te hagan phishing, no te hagan, sí. Por tanto, todo esto claro que tiene recorrido. Todo aquello que mensaje, todo aquello que podamos contribuir a digitalizar, mejor. Ahora bien, giro un poquito más. Estos van directos, ¿sí? Ahora, nos vamos a Valencia, ni siquiera a Valencia, a un pueblo de Valencia, la Alcudia, como si aquí nos fuéramos a Utebo, a Rapinillos. Esta empresa, Istobal, fabricante de arcos y de trenes de lavado, tanto para vehículos turismo como para vehículos industriales, solo ha tenido que cambiar un ingrediente. Exporta a 60 países, ¿sí? Solo ha tenido que cambiar un ingrediente, que es ¿qué es lo que va por el arco? Por el tubo de lavado. Aquí va agua, detergente y abrillantador. Y solo ha tenido que cambiar a un líquido desinfectante, hidrogeles o antisépticos para desinfectar tanto ambulancias como a nuestro personal sanitario. Ha girado un poco más, pero ha tenido el acierto de simplemente cambiar un componente. Ha dado el giro, y recalco, una empresa que está presente en 60 países exportando estos arcos. Aún así, probablemente este marzo haya sido el mejor marzo de toda su historia. Nos vamos hasta Nueva York, Brooklyn. Esta empresa de supervivencia, de herramientas de supervivencia, StarGR Tools, literalmente maquinarias o herramientas de engranaje para supervivencia, que tanto le gusta a los yanquis. Me voy un fin de semana con mis peques al monte casi sin tienda de campaña para hacerme todo con una navaja suiza y poco más. Pues a pesar de estar muy bien situada, ha sacado esto hace 5 semanas. Este pequeño llavero aplicable a cualquier tipo de superficie, sacar dinero del cajero, tablets, ascensor, nos permite no tocar con la mano, primer vehículo de contagio. Por tanto, desde hace 5 semanas, primer día, sacaron 5.000 ventas y el resto de los días a una media de casi 10.000 diarias. Llevan vendidas 300.000 llaves de estas a $25 cada una. Hagan como el 1, 2, 3 las cuentas y a mí me salen unos 6.750.000 euros de facturación. Por tanto, ¿qué están haciendo? Están monetizando, y permitidme el juego de palabras del money, money, money y nuestra tiza tradicional en la pizarra. Tenemos que monetizar. Claro que nos preocupa ahora hacer clean, clean. Tenemos que hacer cash, porque la situación en la que tenemos de inactividad está haciendo que pueda ser que llevemos sin facturar 5 semanas, 6 semanas, y esto sigue. Por tanto, ¿cómo hago para monetizar, para captar cash? Veamos qué cosas están haciendo de manera rabiosamente práctica y útil entornos tan dispares como productores de jabugo o despachos de abogados. Un despacho jurídico lo tenemos que tener ahora mismo disponible. No puede ser que
le estemos pidiendo para cada consulta un presupuesto nuevo. Tengo que tener la agilidad de estar permanentemente llamando. Me tienes que tener disponibilidad a las 10 de la noche, porque no sé qué va a ocurrir con mi empresa, si está abierta, si tengo un problema en una frontera, si eres un despacho de asesoría internacional, te tengo que tener a disposición. Y en esa puesta a disposición me están comercializando paquetes de horas que clean te facturo y te cobro desde el minuto 1, aunque las consumas en los próximos 2 o 3 meses de crisis sanitaria, de crisis de fronteras, de crisis exportadora. Por tanto, tengo todo un barrido, pero recalco, hecho clean, cash, que es lo que nos interesa. ¿Dónde se inspiran? Se están inspirando en algo que ya venía acaeciendo tradicionalmente en un sector cuya denominación de origen protegida de jabugo exige determinados meses, así exactamente igual que un crianza o que un reserva en vino, de curación. Por tanto, ¿qué están haciendo estos criadores de jabugo? Primero, si te haces socio, tú vas a ahorrar, pero clean, otra vez, tú pagas a principio de año lo que vas a consumir, no estas navidades. El pernil lo vas a recibir las navidades del 21, pero tú clean, me has pagado ya tu reserva de pernil. Estas navidades del 20 solo recibirás las cañas de lomo, nada más. Pero el clean yo lo he hecho. Por tanto, tenemos que pensar en términos de abogados y de productores de jabugo para ello. ¿Y qué tendrán que ver un sector con otro? Nada y todo y nada. Por tanto, otros sectores como el aceite de oliva, y miro a Padrina un Olivo, a nuestra amiga de Oliete, Teruel, ganadora hace poquito del primer premio a la calidad de aceite del Bajo Aragón, celebrado por primera vez en virtual, con pruebas de cada jurado en remoto y votaciones en remoto. Esta empresa exportadora, si os metéis ahora en apadrinaunolivo.org, por defecto os va a salir en inglés. Tendréis que pedir en castellano-español para verlo. Por tanto, este oro líquido tan bien valorado como casi todos los del Bajo Aragón, allende nuestras fronteras, se nutre desde el principio con ese término que veis allí, apadrina el olivo. Elige tú qué olivo de nuestra geolocalización en nuestras fincas, cuál eliges, cómo lo llamas, cómo lo bautizas, y ese es tuyo. Y vas a recibir de tu olivo por 50 euros que adelantas, 2 litros. Claro, es oro líquido, 25 euros el litro. Ya, no solo 25 euros el litro, es de mi olivo, de una finca concreta, quizás la mejor, una de las mejores zonas de España, por cómo está valorada a nivel exportador en Europa, este oro líquido tan nuestro. Bueno, pues están consiguiendo clean, hacer cash, además de lo que supone la venta de la propia exportación. Pero de entrada ya tengo cash. Llamarle crowdfunding como las startups, llamarle autofinanciación, llamarle financiación o pequeña financiación externa, microfinanciación, bautizarle como queráis, pero tendremos que enlazar con nuestra cadena de suministro, tanto hacia atrás, proveedores, como hacia adelante, clientes, para tratar de capturar todo esto. Igual que están haciendo también con otro sector, y qué tendrá que ver con el olivo, con los despachos jurídicos y con los productores de jabugo, como es la moda de bikinis. Pues firmas de nombres muy femeninos y muy íntimos, y no digo más pistas, nos están lanzando ya ahora, 3 meses antes del verano, donde no sabemos si las medidas gubernativas nos van a permitir ir a la playa o no, nos están lanzando el mensaje de, bueno, ya que estamos confinados en casa, y aquí enlazaremos con otra tendencia que comentaremos dentro de un ratito, como es la sensación de libertad que tengo que tener y que necesito tener desde dentro, aunque esté confinada en casa, nos están lanzando el mensaje de tú compra ahora, y si no lo estrenas en verano porque las medidas gubernativas no nos lo permiten, te devolvemos el dinero, como hace otra gran empresa de distribución nacional, aunque el segundo nombre nos suene más británico, y no digo más nombres. Por tanto, están cogiendo técnicas que utilizan los grandes para, aun siendo medianos o pequeños, tratar de comercializar lo que ya tengo en stock, porque esto no lo he empezado a fabricar ahora. Tengo ya en mis lineales y en mis almacenillos y en mis trastiendas bikinis como estos metidos en cajas. Los tengo que sacar. Por tanto, el mensaje que nos lanzan es, ya que tienes que tomar el sol en la terraza, ojo, en la tuya, en la de tu piso, no subas a la de arriba de la comunidad, que el helicóptero de la Policía Nacional está echando fotos. Pero sí tómalo con glamour. Es decir, me están lanzando ese mensaje, me están tocando el corazón para sacar su stock. Lo que ya tienen, no lo que van a producir. Por tanto, fijaos cómo se están moviendo diferentes sectores pequeños en ser ágiles. U otro, y no os cuento el sector, ya no solo automoción, sino el subsector automoción, mercado de ocasión. Como nos están teniendo que lanzar
un 50% letra grande que veis ahí de, ostras, 50%, pues si de 18 se me queda en 9, oye, igual que lo compro. No, no, no es un 50 sobre el precio, no se pueden permitir esto. Y ya veremos después cómo el precio no es tan flexible o no debería serlo como parece. El 50 es sobre la garantía legal que me da al sector de ocasión ese año de garantía obligatoria. No, no, me dan 6 meses más. Ostras, la palabra garantía en una situación en la que las palabras inseguridad, incertidumbre reinan, pues me tranquiliza un poquito. Pero además de esto, me dicen, no se preocupe, usted reserve a este precio que le va a aparecer según el coche, el modelo y el año en pantalla. Además, es que en cuanto esto acabe, la cuarentena finalice, le acerco el coche a casa y usted lo prueba. Por tanto, me están dando un servicio click and collect, click and go que estamos viendo en empresas de distribución de alimentación y veremos. ¿Sí? Otro sector que nada tiene que ver, pero que también quiere hacer clean, clean y cash, es reserva ahora algo, por tanto ingreso algo, y ya que tienes tiempo para trastear y estamos ratoneando en casa todo el rato, porque tiempo tenemos, aunque estemos teletrabajando, algún ratito tenemos, para ratonear y ratonear por la web de, ostras, estoy mirando ahora mismo el despacho, me apetece cambiar la decoración de la casa. Y este es un fenómeno al que estamos asistiendo porque es por primera vez en muchos años que nos pasamos tantas horas con nuestra familia dentro de casa. Por tanto, ¿qué se me ocurre mirando al techo y alrededor del despacho? Que lo quiero redecorar, que me apetece redecorarlo. No había caído cuando llego a casa a las 9 de la tarde o de la noche y no tengo tiempo de pensar en decoraciones. Ahora sí, ¿qué me están lanzando las empresas de reformas? Vamos a compartir, a colaborar. Tú proponnos 2 necesidades, yo te propongo otros 2 diseños, ambos tenemos tiempo y eso sí, en cuanto a la cuarentena pase exactamente igual que nos han dicho los concesionarios de coches de ocasión, la cuadrilla la tienes en casa o cuando menos tomar medidas. Y para ganar tiempo te mandamos una app online para que tomes medidas con el láser del móvil. Nos mandas las medidas y nosotros te hacemos ya el ajuste de ese diseño. ¿Porque tiempo tenemos ambos? Vamos a aprovecharlo. Pero de momento ingrésame algo, cash, capturo algo de cash. Es decir, nos estamos moviendo no solo en el tema del reloj, sino que a partir de ahora vamos a orientar, vistos estos temas de urgencia, de capturar cash con urgencia, a temas más estratégicos. ¿Cómo oriento la brújula? Y comenzábamos por el norte de Europa. ¿Cómo sigo teniendo un buen norte hacia donde asentar estas ideas que me permitan continuar capturando cash, capturando clientes, fidelizando? ¿Sí? Vamos a leer el mercado y esta lectura de mercado, como bien decía Jesús en la presentación, la vamos a hacer viendo tendencias globales, no solo mirando por el parabrisas 45 grados, que es como hemos estado mirando quizás hacia ahora, de dónde venimos y simplemente continuando con la inercia ya nos llevaba a nuestra misión corporativa. Vamos a mirar 180 grados por un parabrisas muy amplio. Y ese parabrisas es gracias a, recalco, como decía Jesús en la presentación, gracias a esa atalaya que dentro de la casa llamamos el Observatorio Cegos, el Observatorio Sego, en nuestra casa, donde presentes en 5 continentes estamos haciendo un barrido y aunque os estemos hablando en remoto desde ese epicentro que es Zaragoza, en nuestras 4 oficinas nacionales, estamos conectados digitalmente con los compañeros de 5 continentes. Estamos viendo tendencias que os vamos a contar a continuación. Primera, la alimentación. Ya sé que no se os escapa, solo tenéis que bajar al supermercado ese día a la semana en el cual hacéis un barrido y veis cómo están los lineales. ¿Sí? La alimentación es lo que más ha subido en ventas en España en este primer trimestre, marzo, hablo de 30 de marzo, datos camerales del 2020 respecto al 19. Y habiendo crecido, ¿qué tendencia o qué microtendencia ha crecido dentro de la alimentación? No solo la de barrer lineal in situ, sino de optimizar el tiempo por la limitación gubernativa de espacios. No puede entrar más que una persona, no puede entrar la pareja, el matrimonio, la familia, a hacer la compra como hacíamos antaño. Por tanto, entre que tengo eso y que no quiero perjudicar a quien por solidaridad está esperando a que yo salga para que la tienda pueda estar siendo recorrida por otros vecinos, ¿qué hago? Poner en marcha el click and collect. Más que nunca, es decir, clicar, reservo la compra y voy a recogerla. En 1 minuto me la atienden. Claro que esto también lo puedo hacer yo en mi pequeño negocio, teniendo en cuenta que ahora el ritmo es, desafortunadamente, menos frenético que el que teníamos antes y espero que lo vamos a tener después. Pero es que otros grandes monstruos de la industria petrolera se están apuntando a este carro. Y digo a este carro de la compra, es decir, al click and collect o click and go. Es decir, ven tú y recógelo o te lo llevamos. Y
Ellos se autodefinen como tiendas, aun siendo una petrolera. Son una cadena de tiendas. Nosotros las llamamos gasolineras porque allí vamos a repostar. Teniendo en cuenta que ya no sacamos el coche y que no vamos a repostar, quieren que pasemos por allí. Conocéis la alianza que tiene, en concreto, en este caso Repsol, con Corte Inglés a través de su nivel retail, que es Supercore, donde tienen esa alianza estratégica para yo sirvo gasolina, tú sirves alimentación. Vamos a hacer ese negocio de o vienes con el coche, igual que vas a la gran distribución, o si no vienes con el coche, al menos te llevaré la compra. Porque si no, en mis lineales, que también tengo muy nutridos los lineales y el almacenillo, tengo que sacar todo esto que tengo. Ahora, no somos Repsol, no somos la gran distribución, pensemos que somos un pequeño negocio. Vamos a poner una frutería y utilizo la frutería como metáfora para que nos sirva a los casi 200 sectores o subsectores que ahora mismo estamos aquí conectados. Si somos una frutería, ¿por qué no puedo ser click and collect como hacían anteriormente estos grandes? Claro que puedo. Quizás no me llegue para comprar un motocarro, no digo una furgoneta de autónomo o un camión de autónomo. Digo un motocarro, pero donde no llegue un motocarro podré tener una alianza igual que la tienen los grandes Supercore, Corte Inglés con Repsol. Tendré que tener una alianza, sea con Glovo, con un motero, con un motocarrero o con quien sea. Y además, otorgar un vale para facilitar que los vecinos del barrio, teniendo en cuenta que la cercanía y la proximidad es una corriente que está y que va a seguir en boga, permitan canjear y posicionarme y que vengan a canjearlo. Pongo 10, poner 5 si queréis, pero algo tengo que dar primero para recibir después. Seguimos con las manzanas y me diréis, claro, pero la manzana que más mola parece ser la roja. ¿Y quién tiene la culpa de que la manzana roja mole? Pues lo tiene una princesa Disney, que es, si os pidiera ahora que lo pusierais, otro reto con café en vena. ¿Quién fue la princesa Disney que puso de moda la manzana roja? Bueno, pues sí, habéis acertado. Fue Blancanieves, mejor dicho, su madrastra disfrazada de bruja. Pues esta manzana gala, y yo no puedo decir nada de las manzanas de la Galia, teniendo en cuenta que la central de mi empresa está en París, pero ojo, estoy en Aragón, y en Aragón lo que más manda son otro tipo de manzanas, como la verde doncella, la golden de Aragón, etc. ¿Qué puedo hacer por que posicionar el tema? Quizás lo puedo hacer con un storytelling y tendré que contar algo para posicionar las manzanas verdes, que son las que yo tengo en mi almacén frigorífico, y las que tengo que sacar son esas. ¿Cómo lo hago? Pues es que es muy distinto decir, cuando alguien me pide manzana roja, contarle el cuento de, y este storytelling nos vale como técnica para todos, para poner en valor romántico, emotivo, que es donde tenemos a flor de piel todos en estos momentos la sensibilidad comercial, de contar que, ¿saben ustedes, sabes que verde doncella es la característica que más identificaba a Aragón a finales del siglo XIX en todos los mercados nacionales de España de fruta? ¿Sabías que se nos valoraba por esa piel brillante, tersa, sin arrugas, a veces con cierto tono sonrosado, como las mejillas de una doncella, y que de ahí se llama verde doncella? Ver de doncella, no verde todo seguido de color. Ver de una doncella. Y que por eso es tan bonita y tan apetecible esa manzana. ¿Lo sabías? ¿Cambia el cuento? Claro que cambia el cuento de Blancanieves al cuento de verde doncella. Tendré que sacar mi storytelling para posicionarlo. Y si no la posicionaría así, diferenciada respecto del resto. Y aparte de esto, el pricing, el precio, la manera de fijar los precios también hace. ¿Qué hago si yo pongo a lo que tenía en almacén que quiero sacar a un precio barato para ver si me lo quito? No, posiciónalo en precio mucho más alto. Posiciónalo diferenciado y apetecerá más, porque es más deseable, porque es más inalcanzable. Por tanto, démosle la vuelta al marcador, maximicemos, no tiremos. Para rebajar siempre hay tiempo, pero si está en ese momento perfecta, porque las hemos tenido en frigorífico durante 5 semanas, aprovechémoslas. Seguimos con nuestra manzana verde doncella. Y sí, pero Carlos, me siguen pidiendo verde doncella, he contado el storytelling, etcétera, y me la siguen pidiendo roja. Pues, ¿cómo os diría yo? Y tomarlo como una metáfora, por favor. Tendré que utilizar rojo, pues la glaseo y me sale roja. Mensaje. Tendré también que tener previstos mecanismos de satisfacción del capricho o la tendencia del cliente. Ahora bien, ¿qué quiero ser? Vale, ya he hecho y me he acomodado a teñir de rojo la manzana, es decir, me he acomodado a las nuevas demandas de los nuevos consumidores. Pero ¿qué quiero ser dentro de este segmento de mercado?
una aspirina o un complejo vitamínico, un probiótico? ¿Qué vale más? Y fijaos, la aspirina me quita el dolor de cabeza, pero me lo quita y ya. ¿Cuánto vale un complejo probiótico? Mucho más, porque previene que no tenga dolor de cabeza. Por tanto, me da una solución más completa. Ya sé que me quita el dolor lo otro, pero es que es más barata la aspirina y mucho más caro el probiótico. Por tanto, ¿queremos maximizar? Maximicemos. ¿Quería usted manzanas rojas? No solo rojas, yo le maximizo con los 2 clubes que más seguimiento tienen a nivel nacional y por tanto sé que tengo millones, no cientos de vecinos del barrio, tengo millones de clientes que serigrafiada la manzana con un láser que solo roza la piel a través de mis amigos de Fraga, de Excofruit, la Asociación de Exportadores de Frutas de Fraga, una comarca que no tiene nada que envidiar a la del Jerte de Extremadura y muy valorada a nivel mundial, pues hacen detalles como estos para maximizar el valor. Por tanto, hagámoslo y si no, maximicémoslos para el uso que está dando a la fruta o estamos dándole teniendo en cuenta que no podemos bajar al bar de la esquina a tomarnos algo con los amigos. No podemos hacer ese fenómeno social y lo hacemos en casa. No hay manzanas de zumo y manzanas de mesa. Perdón, naranjas de zumo, naranjas de mesa. ¿Cuáles valen más? ¿Por qué valen más las de zumo? ¿Por qué no maximizar las de mesa? Vamos a ver. Estas no tienen zumo, pero tienen mucha corteza, ideal para combinados. Pues ¿por qué no ponerlas a 3,20 sino a 6,20? Porque son solo para combinados. Es decir, y si no surte efecto esto como complemento, ¿cuál es la vía de comunicación hoy con el mundo? Es esto. Si es esto, necesitarás, tomándote este combinado, para que no se te caiga encima y te fastidie el móvil, tómatelo con nuestras fundas protectoras de nuestra frutería. Es decir, estoy absolutamente adaptado y alineado a el fenómeno que hoy es la corriente. Por tanto, estoy posicionando mi negocio frutero. Quien dice fruta dirá otro eslogan de jamón de jabugo o de despacho jurídico o de... Es decir, tenemos múltiples resortes para satisfacer esta tendencia alimenticia en un subsector pequeño como son las fruterías. Ahora bien, vámonos a otra tendencia también en crecimiento, la segunda en crecimiento después de la alimentación, como es el ocio. El ocio en casa, el ocio en familia, nos lleva a hacer múltiples actividades. Y esas múltiples actividades en familia, entre las cuales han estado los dibujos de los peques para colorear. Mi sobrina Paula y mi sobrino Gustavo están hartos, los peques de la familia, de dibujar estos temas. ¿Qué es lo que están favoreciendo? Que estemos posicionando nuestra marca. Al menos me tienes en mente. Y aunque tú eres el prescriptor, papá, mamá, vas a hacer que tus peques lo dibujen. Y si tus peques lo dibujan, ese posicionamiento queda. Por supuesto, me han colado toda la gama mini. Por tanto, me han permitido estar presente aun cuando tú no podías ir por la calle a ver minis ni venir al concesionario. Si la montaña no ama Mahoma, Mahoma irá a la montaña. ¿Sí? Por tanto, ¿qué tendrá que ver esto con mi frutería? Si esto es una tendencia, caray, tendrá que ser replicable y tendré que entregar cuadernitos con manzanas y solo entregaré, ¿qué rotulador entregaré? Si lo que tengo en el almacén son golden o verde doncella, tendré que entregar el rotulador verde para hacer que los peques de mis clientes pinten la manzana de verde y que así sus papás y mamás digan, ostras, pues resulta que a mis peques lo que les gusta es la manzana verde, ya la pintarán ellos de rojo, pero nosotros de verde, ¿qué es lo que tengo? Y si lo que tengo en el almacén son manzanas amarillas, pues tendré que entregar el rotulador amarillo para favorecer ¿qué? Mensaje. Tengo que estar siguiendo las tendencias que son totalmente replicables de un sector a otro. Solo es cuestión de sastrear a medida y acomodar a medida a mi negocio, a mi empresa, a mi tienda. Y uniendo y mezclando, haciendo mix de tendencias. Hemos visto antes cómo las empresas de decoración nos invitaban a hacer clean, clean, cash, cash con una pequeña señal para acabar la decoración y la reforma del salón cuando todo este acabe. Bueno, pues si está en boga la decoración en casa, porque no tengo otra cosa que hacer encerrado en casa, toma, además de venir a por fruta, llevarte el dibujito para los peques, llevarte la carcasa del teléfono, llevarte para combinados, te llevas este manual de cómo decorar con frutas tu salón. Y ya un elemento decorativo vale más, que además te lo podrás comer si quieres, o lo podrás convertir en zumo. Por tanto, tengo múltiples opciones si miro 180 grados. Lógicamente, si solo miro 45, de qué carajo hacer con mi negocio, ahí me obturaré. Pero lo que tengo que hacer es mirar 180 grados. ¿Qué están haciendo otros? Mensaje. Tengo que optimizar esta quinta semana, que es la que ha marcado tendencia.
fijaos cómo desde un extremo al otro hemos asistido a arramblar con todo en el supermercado. Primero con determinados productos que ni cito, otros de alimentación, después con la limpieza y el aseo. Después empezamos a hacer juepinchos virtuales, ¿sí? Pero es que acabamos haciendo de Masterchef, de mini chef, de senior chef y de junior chef. Por tanto, si estamos en esta movida, vamos a aprovechar desde la frutería, además de darte todo lo que te he dado, darte el manual Trucos del Almendruco para que tus peques coman fruta ellos solos. Y te doy este manual para que os divirtáis jugando a manejar mi producto, mi servicio. Te ofrezco un servicio, te ofrezco un complejo probiótico, no te ofrezco la aspirina, no te satisfago solo el bien de la alimentación, te aporto mucho más. Y aportándote mucho más, estoy tocándote, porque estás jugando con tus peques, te estoy tocando el corazón, no el bolsillo de la chaqueta, te estoy tocando el corazón, no la cartera. Fijaos todo lo que te puedo ofrecer. Y si todo esto juegas durante las próximas semanas, seguro que tus peques acaban así. Y cuando acaben así, si acaban así, que acabarán de tanto intentarlo, te tengo ganada y ganado. Te he tocado, te he ganado el corazón. No soy tu proveedor de fruta de la esquina del barrio. Soy tu solucionador. Soy tu complejo probiótico, tu complejo vitamínico. Valgo mucho más para ti, porque soy capaz de ofrecerte soluciones que tienen que ver con mi mercado, aunque hasta ahora no tenían que ver, porque no lo necesitaba. Es decir, de los dos hemisferios cerebrales que tenemos, el derecho, que al cruzado toca directo al corazón, es por el que te hemos ganado. No te he hablado de precio de la manzana, no te he hablado de la diferencia de precio de la golden o de la verde doncella, que sí, que he tratado de maximizar. Pero la mayoría del tiempo he estado lanzándote mensajes directos al corazón, no al bolsillo. Es la manera de ganarnos. La publicidad de una determinada tarjeta de crédito hay cosas que no tienen precio. Para todo lo demás, si apuntáis en el chat, seguro que aceptáis Mastercard. Efectivamente, es lo que me permite realmente ganar en estos momentos, porque mejor no tocar el tema racional, tal como está el panorama. Así que mejor tocar, siempre que podamos, el tema emotivo, ¿sí? Fijaos que ya en tono de humor, y esto es motivante, podemos ver esta serie de manera continuada, a Homer Simpson, que le tienta siempre la tentación de esta, tiene permanentemente esa lucha interior de entre el ángel y el diablillo, de no te comas el donut, cómetelo, no te lo comas, cómetelo, no te lo comas, cómetelo. Ya nos lo decía Milka hace muchos años. La mejor manera de evitar la tentación es caer en ella. Por tanto, ¿qué va a hacer Homer? Si lo sabemos, va a caer y se va a zampar el donut. Pues tengo que incentivar y poner tentaciones para que consumas lo que yo ya tengo. Esto me lo saben a la perfección las chicas de Me Encanta. Y digo las chicas porque es una tienda web de bolsos y complementos, zapatos, dirigida por chicas, dirigida a chicas. Me Encanta es la frase que justificáis y que lanzáis vosotras en cuanto algo os lo vais a llevar. Y esa frase de me encanta realmente está ya todo dicho. En cuanto decís me encanta, no hay justificante de bolsillo que valga. Va todo al corazón. Por tanto, han utilizado el nombre comercial como me encanta y lo hacen chapó. Por tanto, saben perfectamente cómo hacerlo. Una macrotendencia también en boga y que marcada por el confinamiento ha sido el del bienestar, el well-being, mindfulness, etc. Y estamos toda la familia así, sea al levantarnos de la cama, sea al acostarnos para conciliar el sueño. Por tanto, todo el movimiento que tenga que ver con cómo hacer que nuestros clientes se sientan mejor y podamos ayudar a hacerlo, chapó. En ese sentido, si toda la familia estamos así, cómo incluso a través de apps, y lo estamos haciendo a distancia, están haciendo las academias, los gimnasios, clases virtuales, igual que estamos manteniendo este webinar virtual. ¿Por qué? Porque en lugar de extenderme la colchoneta sobre el tatami, sobre el gimnasio, me lo estoy extendiendo en el dormitorio o en el salón, en la alfombra. Y lo estoy haciendo igual asistido con el profe o la profa de mindfulness o de yoga. Por tanto, esto mismo que vehiculizan a través de apps, y os pongo aquí el Salud británico, el Servicio Británico de Salud, que casi no ofrece, casi recomienda insistentemente a que sus profesionales utilicen las apps de mindfulness
teniendo en cuenta la presión que nuestros profesionales sanitarios están sufriendo en este momento, pues todo lo que tiene que ver con gamificación va a subir. Aun cuando está bajando, y en este caso la moda está bajando drásticamente sus ventas, porque no salimos a la calle. Ahora bien, ¿qué nos lanza la moda para hacer que compremos aunque no salgamos a la calle? Está gamificando, igual que en mindfulness, lo tenemos aquí gamificado, pues está gamificando jugar con la moda. Juega a juegos a los que jugaba mi hermana pequeña, jugaba a hacer recortables y combinar vestidos. Esto mismo gamificado digitalmente, con un nombre tremendamente acertado como es vestido, cambiando una letra porque registralmente no se puede utilizar un nombre común como tu propia marca. Dress, vestido, es compón tus vestidos y juega con ellos, haz las mejores combinaciones. Tiene las mejores marcas en outlet, no llega a ser un 70-80 de outlet, ni un 25 de middle season o de rebaja de temporada cuando la primavera o el verano no acaban de por clima arrancar la colección de mi escaparate. Pues en ese equilibrio entre precio y colección gamificas y consigues vender parte de lo que tengo en la trastienda. Por tanto, algo es gamificar. Y fijaos que es todo lo mismo de la ropa. La gamificación viene también por productos de belleza, que os podéis imaginar que también se han visto seriamente afectados con esta situación de confinamiento. Ahora bien, ¿cómo darle la vuelta? Os pongo una cadena de tiendas china, Lin Qingshan, de tiendas premium, que han tenido que cerrar por obligación del confinamiento en China, y en China tremendamente drásticos, con una vigilancia militarizada en las calles. Han tenido que convertir a todo su personal, todas sus dependientes de tienda, en asesoras de belleza virtuales. Se han convertido en vendedoras consultivas. En marzo, han cerrado el 30 de marzo, con un 200% más de ventas que en marzo del 2019. Y fijaos que es una temporada para marzo como lo que para nosotros es la cuesta de enero, porque el año de nuevo chino, que es el mayor ventas, es finales de enero, un mes más tarde que el nuestro. Por tanto, febrero y marzo son cuesta y, sin embargo, le han dado la vuelta al marcador con una formación rapidísima a todo su personal en ser asesoras de belleza y en conseguir que ese bienestar, ese mindfulness, ese well-being, de estar de estar bien por dentro, lo estés también por fuera. Nos tenemos que ver guapos en casa, porque si nos dejamos la barba y vamos en pijama, como que se nos hace más aburrido todo este confinamiento. Tenemos que activarnos y esa activación es personal. Nadie nos va a decir, el vecino a llamar al timbre, ¿se ha cambiado usted el pijama y se ha arreglado y se ha maquillado? Tenemos que hacerlo nosotros. Well-being, mindfulness, gamificada, pero también gamificada el perfume o el maquillaje. Por tanto, están dándole la vuelta al marcador. Y ya que somos maños, por lo menos que nos habla, ya mucha honra. Basta que alguien nos diga prohibido para que tengamos unas ganas locas de que en cuanto esto pase, vamos, no sabes la que va a pasar. Bueno, ya veis memes estos días de que se preparen los bares el día que nos dejen salir, porque lo del papel higiénico en los supermercados va a ser tema de risa en comparación con lo que vamos a montar. Bueno, bromas aparte, y todos tenemos esas ganas de venganza, y la venganza es un plato que se sirve frío, nos permite utilizar este mensaje como resorte de qué es lo que me tienes que comprar para burlar las prohibiciones. Fijaos, y me parece bestial, ni lo traduzco, porque el nombre del perfume de esta casa parisien de perfumes Givenchy es una marca premium y coincide con lo prohibido gubernativamente ahora. L'interdit, lo prohibido. Y nos lanza como mensaje tentativo para que le lleves la contraria al confinamiento gubernamental. Prohibido salir. Prohibido comprar caprichos que no sean bienes de primera necesidad. Prohibido, a mí me lo vas a decir que soy maño, basta que tú digas so para que yo diga arre, me voy a comprar este perfume. Por supuesto que sí. Por tanto, ¿cómo juegan y le dan la vuelta al marcador algo que tenían en los estantes muertos de risa? Tengo que darle la vuelta al marcador. Tengo que provocar, aunando sentimientos de la gente, en este caso más viscerales que racionales. No estoy pensando en los 60 huracos. Pienso en que le llevo la contraria a la situación a la que estoy deseando salir. Y fijaos, hablábamos antes de cómo apadrinaunolivo.org está capturando cash mediante el apadrinamiento por adelantado. Aquí nos están embotando no a 25 euros el litro, como el oro del Bajo Aragón, el oro líquido. Este oro líquido no se sirve en gotas, no gotea. Este oro líquido se difumina
porque es espectacular, solo para aquella ensalada súper creativa que no nos podemos salir a cenar en un restaurante de moda, pero que ya que estamos en casa nos vamos a dar un capricho. Por tanto, nos vamos a cuidar bien por dentro y por fuera. Este es un movimiento que tenemos que provocar y que tenemos que explotar, dicho hashtag. ¿Sí? Fijaos, salir fuera, estábamos deseando escapar. Ese deseo de escape, ese deseo de evasión, que es el que estamos deseando tener, realmente, ¿qué nos está provocando? Nos está provocando todo ese deseo de irnos con la familia, irnos con la pareja o irnos solos, si somos caminantes del camino, como quien nos habla. Por tanto, ¿cómo explotar este tema? Fijaos que, ya que el consumo de ocio es de los temas que más están creciendo, como señalábamos antes en estos datos camerales del trimestre, nos están lanzando ya, en este caso, el fabricante alemán, quizá número uno en número de vehículos del mundo, que fue el símbolo de los hippies en los años 60, en el movimiento Sé Libre y fúgate por ahí por el mundo. ¿Vale? Pues este mismo modelo, por supuesto actualizado, nos lo están lanzando para donde nos guste, sea para la playa o sea para la montaña. Pero nos están capturando ya con este participa, gana un concurso de fin de semana y escápate con nuestro producto ofreciéndote esa escapatoria. Por tanto, del movimiento hippie de los 60 nos están lanzando un movimiento happy del 2020. Están lanzando un mensaje de evasión. No nos están hablando del precio y os aseguro que un fin de semana en este mamotreto no es barato, pero nos están lanzando ya esta tentativa para que lo pruebes, primero de regalo, después de alquiler, teniendo en cuenta que la movilidad está cambiando en el tema de automoción, y nos lo están lanzando casi como nos lanzan las casas rurales, que en estos momentos no puede haber ocupación ninguna, están inactivas totalmente en lo físico, pero en lo virtual tienen que estar provocándome de nuevo el deseo de evasión. Y me están diciendo, quédate en casa, sé responsable, pero mientras te quedas en casa, nadie te impide que a futuro te quedes en nuestras casas. Utiliza el tiempo en familia para el siguiente juego. Juega en familia a elegir la casa ideal o en pareja la casa ideal. Por tanto, planifica y como recalco la venganza que vamos todos a querer tener de confinamiento a salida va a ser un puro deseo no reprimible, sírvelo frío, ve poco a poco planificando el tema. Que no podamos decirle a nuestros peques, no, que no vamos. Ya está planificado. Otra empresa del mismo sector, una gran cadena hotelera, pero en este caso urbanita, no rural, nos está lanzando lo mismo. Si estamos quedándonos en casa con esa tendencia que hemos visto en juegos de ocio, juegos de cocina, mini-chef, masterchef, nos está proponiendo que sigamos sus recetas de sus grandes hoteles, de sus grandes cocinas. Por tanto, ahora sí, después de preparar la cocina en familia o en pareja, en la siestita dedícate a hacer una vuelta 360 grados por todo el globo para elegir tu viaje ideal. Te estoy pinchando de nuevo el corazón, ese deseo irreprimible de que quiero salir cuando nos permitan realmente salir y nos den esa medida gubernativa. Os pongo ahora también algo parecido y me voy en este caso a nada menos que a Miami Beach, no Miami Playa, que me encanta en primera persona. Miami Beach, Florida. Este es el hotel y terraza bar más chic de Miami Beach, que es el Guy the Ring, jugando con el nombre. Es un hotel y terraza solo para gays y solo para gin tonics. Por tanto, por eso se llama Guy the Gin. Es tomarte el gin tonic y solo con este colectivo. Por tanto, han microsegmentado perfectamente y mantienen juegos virtuales tales como el chin chin, el juepincho, el gin tonic virtual, porque no quiero que mi comunidad, mi clientela fiel, se me desconecte. Quiero tenerlos conectados y ellos quieren estar conectados. Por tanto, hacen desde bingos virtuales, chats virtuales, entre comillas, ligues virtuales y chin-chin virtuales. Por tanto, están manteniendo viva la actividad, aunque sea en virtual. Esta agencia de viajes, lógicamente me diréis, agencias de viajes, ostras, ¿qué os voy a contar? Pero os pongo este ejemplo holandés. Este ejemplo holandés surge en el 2008, crisis del 2008, la crisis empresarial más fuerte que yo he visto en estas 3 décadas que llevo de ejercicio profesional en este interesante y trepidante mundo de asesoría de negocios. Seats to meet, asientos alrededor de los cuales sentarnos. Era una pequeña boutique muy pequeña de viajes que solo se dedicaban a montar viajes ejecutivos VIP. Tales como un congreso en un castillo del Loira, un congreso en un barco por el Loira, es decir, sitios de este tipo, en un museo con unos cuadros.
buscaban sitios súper originales. Llega la crisis y la demanda, os puedo asegurar, para quienes seáis millennials o centennials, que en 2008 la demanda de esto fue 0, no 50% menos, como hemos visto en las estadísticas camerales anteriores. 0, pelotero. ¿Qué hacemos como agencia de viajes? Opción 1, igual que los islandeses con sus huertas regadas por vapor de los géiseres. Pues aquí teníamos 2 opciones, irnos del pueblo o quedarnos y aprovecharlo. ¿Nos vamos al paro? ¿Nos vamos al INAEM holandés? ¿O nos lo montamos? Chicos, chicas, ¿qué hacemos? Deciden montárselo como socios autónomos y montan cada uno en su casa, reduciendo toda la estructura de aquella estupenda boutique súper decorada que tenían como agencia de viajes, deciden hacerlo desde casa, porque este expertise que tenían acá, esto no se nos lo lleva a Hacienda, ni se nos lo lleva la retención del INAEM. Por tanto, aprovechan su expertise para trabajar desde casa y montar a un precio mucho más flexible un congreso en el Château, por ejemplo, de Gerard Depardieu y en sus viñedos. Gerard Depardieu, sí, el actor francés, alquila su Château y sus viñedos para congresos de este tipo. ¿Y esto quién lo sabe? Pues lo saben ellos y acudo a ellos. Hoy, 10 años después, tienen 3 líneas de negocio, diferentes centros, pero espectaculares montados, y si no, meteros en la web, espectaculares montados, no solo en Ámsterdam Central, sino en varias ciudades holandesas, centros de negocio de coworking, donde no solo alquilan espacios, sino que prestan asesoramiento, y os confieso, son competencia nuestra en temas de coaching ejecutivo, coaching, si lo preferís, asesorando a otros de cómo ellos se lo montaron para crecer en el mercado. Están dando clases de emprendimiento. Por tanto, 3 líneas de negocio surgidas de estar al borde de apuntarse al paro. Por tanto, ¿cómo darle la vuelta al marcador en épocas de crisis? Aprendamos también de esta gente, meteros en su web, que es espectacular. Fijaos que aún así en este sector turismo queremos salir, el acelerador va a ser la evasión, queremos escaparnos todos en cuanto nos digan ya pueden salir ustedes, pero tenemos que aplicar y limitar y quitar ese freno de mano que es la inseguridad. ¿Tendrá las sábanas higienizadas la casa rural? ¿El hotel limpiará 3 veces al día con bioalcohol el tema? Esto es lo que tenemos que certificar, garantizar, para que ese freno de mano no lo echen nuestros clientes a los que hemos tentado con el término evasión, evádete. Otro hashtag o gran línea va a ser mostrar el lado más social. Y no me refiero solo a a la responsabilidad social en Aragón, que es el acrónimo de este programa de nuestro patrocinador y sponsor hoy, el IAF. No solo me refiero a esto, y tampoco me refiero solo a esto, a sorteo de una estupenda Triumph Bonneville si colaboras por cada 10 euros con un numerito para el sorteo. Ambos nos hacemos publicidad conjuntamente. Y no me refiero solo a que Destilería San Valero pone el alcohol para su producto de elaboración de bebidas alcohólicas a disposición de fabricar solo hidrogeles. Nos están poniendo a la botellita de PET desde Barbastro, desde la compañía Nova Pet Brilén, ese gratis et amore, ese recipiente para llevar alcoholes. Me refiero a este movimiento social, no al vertical que viene de arriba abajo de las empresas, sino ese social que yo os aseguro que no he visto en 4 crisis, que es este. En las anteriores cada uno iba a su bola, a pesar de que la demanda era 0, móntatelo como sepas, no había asociacionismo en cadena de valor. Aquí afortunadamente tenemos el terreno más abonado en tema social y tenemos este movimiento que está surgiendo del buzoneo de somos la parejita joven del tercero que, oye, pareja de mayores tan encantadora del segundo, os hacemos la compra, no salgáis, cuidaros. Esto es lo que estamos viendo cada vez más. Pues surge una app como es BlaBlaCar, que ya me diréis cuántos coches comparten ahora. Primero, que no se puede, y segundo, que cuando se pueda tendrán que ir 2, uno delante y otro detrás, con lo cual no maximizan el valor de optimizar las 5 plazas de un coche, y lo está poniendo a disposición de toda la comunidad, toda la sociedad gratuitamente. Ellos no son expertos en hacer la compra conjuntamente, son expertos en poner en común gente con intereses comunes, son expertos en economía colaborativa, y esto es lo que se va a llevar esta línea, economía colaborativa social. Por tanto, están haciendo la circular. Todo lo que tenga que ver con ayudar a nuestros mayores, no en las residencias, que sabemos cómo están, o el potencial que tienen. Yo quiero a mis mayores, a mis tías, abuelas, a mis abuelas maternas y paternas, las quiero bien cuidadas. Compañías como estas, Yayofy, Atencia y otras que desde el local, y hablo de compañías de aquí, de locales, están sabiendo televigilar a nuestros mayores por teléfono, por vídeo, etcétera, y nos los están videocuidando, telecuidando, van a tener mucho recorrido. Por tanto, este hashtag, este trending topic, esta tendencia a tope, va a surgir junto con esta otra. Esta sí que es social y social económica, porque nunca como antes toda la cadena de valor se vio afectada como ahora. Y es, ¿qué ocurre si desaparecen los bares? ¿Venderemos cerveza?
pues en este caso se unen Amstel, Cruzcampo y alguna otra como Bacardí para entre las tres compañías poner 18 millones de euros, bueno, algo es algo, a disposición de los bares para mantener pues un poco como esa moratoria de hipotecas, ¿no?, que estamos viendo en la banca. Estoy ayudando a que los bares subsistan y nos están a su vez incentivando el deseo, ese deseo que comentábamos antes como hashtag, como trending topic de en cuanto esto nos den permiso, barremos. No solo barremos, es que tengo que apoyar, y es un argumento que tendremos que apoyar. Tendremos que construir en esa cadena de valor, y estoy dibujando, como veis, eslabones de la cadena de valor, que mirar hacia atrás a mi proveedor y mirar hacia adelante a mi cliente para tratar de apoyarnos en capturar determinados cash como apadrina un olivo. Algo tengo que hacer en ese sentido. Y nunca antes había visto un precio simpatético ofertado en general. Y en este caso una empresa holandesa que vende tulipanes y que los pone al día en avión y ya no puede fletar aviones, nos pide un precio simpatético. Aquello que se me va a pudrir en el huerto o se me va a pudrir en el almacén, cómpramelo al precio que tú pongas y confío en ti. Confío en que vas a poner un precio social. Sé que no me vas a poner 12 por la docena, pero igual me pones 3. No te lo mandaré por avión, que es como te los mando hasta ahora, frescos de un día para otro. Te los voy a mandar por camión. Y si se para en la frontera, pues bueno, son una acción social que has hecho. Pero seguirás teniendo flores en tu casa de decoración estos días. Fijaos cómo estos movimientos hoy están ahí y están surgiendo de abajo arriba y lateralmente entre la cadena de valor de diferentes sectores. Tenemos que aprovechar estos hashtags, pero a su vez maximizarlos. El dar mucho con muy poco también es maximizar el valor. Y maximizo el valor haciendo packs. Si yo soy capaz de construir packs, ¿qué quiero ser? ¿Pegamento o el soporte del pegamento? Huelga decir que el soporte del pegamento vale más. Esto es fundamental. Bueno, pues os confieso que me afectaba hace poquito, pero bajo el otro día a la tienda sectorial de la esquina y me encuentro esto. Bueno, me solucionan tener que buscar por separado cada una de ellas. Cada una de ellas es más barata, pero el paquete, la solución de en 2 minutos tiene usted que rotar de la tienda, vale tanto. Lo compro, me favorece. Y esto no solo es darme una solución, paquetizar, es que maximizo el valor y te saco más producto del que tengo en almacén congelado. Esto mismo en la crisis, os hablo del año 2012, y esta conocidísima marca de las 3 bandas, en 2012-2013, fondo del valle de la crisis del 2008, los peores años no fueron el 9, fueron el 12, el 13, saca este modelo de zapatilla. Este modelo de zapatilla, de mucho gusto para los preadolescentes, para los que somos de la baby boom, era la Stan Smith, ahora se llama Dicolor. ¿Por qué? Porque es de muchos colores. Y la blanca de toda la vida pasa a ser de muchos colores, que es lo que quieren los preadolescentes, que son su target neto, usuarios netos de este producto. En esos momentos, en el fondo del valle, no podemos por mucho que les queramos, a nuestros peques, no les podemos comprar una zapatilla para cada día de la semana, que es lo que quieren, y a los que les teníamos acostumbrados porque el mercado lo permitía, pero ya no lo permite. ¿Cómo hago que puedas llevar esa misma zapatilla un día a la semana y que parezca distinta? Cobrándote solo una o un poco más de una. El secreto está aquí, en el complemento, no en el producto. Y el suplemento, el soporte, te da el valor. Y ese valor de las bandas que cambian de color provoca este producto. 6 en 1. Y no te cobro 6 zapatillas, pero te cobro 1,5. Es un ganar-ganar. Por tanto, tú solucionas 6 veces el problema de tus peques y yo soluciono mi necesidad de cash y de maximizar lo que ya tengo. Esto mismo ese año fue el regalo de primera comunión de moda. Todos los relojes cambiaban de cadena, copiando el cambiar de color. ¿Y qué tendrá que ver zapatillas de deporte, que no son para deporte, sino para vestir, con unos relojes que no son marcadores del tiempo, sino que son complemento de moda? Por tanto, si yo llevo la tira rosa, me pondré el reloj rosa, y si llevo la tira azul, me pondré el azul, porque es ir a la moda. La solución es la moda, no el producto. Ya concluyendo, ya que son las 11, fijaos cómo tenemos que maximizar y dar primero el salto del quédate en casa al haz que esto no pare. Hemos rastreado 180 grados el mercado a nivel global. Nos hemos puesto las gafas de leer el mercado, de interpretarlo. Y hemos visto estas tendencias que hay que convertirlas en la acción, primero identificando cuáles de estas encajan más con el sentido de mi negocio, conectarlas con los productos y servicios que mis clientes me suelen comprar
con sus necesidades actuales y lanzando mensajes que les provoquen y les toquen el corazón para que no les toquen el bolsillo o no sientan que les tocamos el bolsillo. Porque os habéis dado cuenta que vender no es un deporte de seducción, es un deporte de comprensión, de comprender tendencias y de comprender cómo piensa y siente el cliente. Y en cuanto lo comprendemos, podemos volver a rotar y maximizar las ventas. Fijaos cómo en el hospital de IFEMA tienen necesidades. Todo está puesto por empresas que han donado el material, las camas, las sábanas, pero están sin conexión con las familias. Una compañía ha puesto la wifi, otro el conector de la wifi, otros los teléfonos. Y Vodafone, que fue la tercera compañía en discordia que se incorporaba con las grandes a aportar, el director comercial llama directamente a el director de IFEMA y le hace simplemente esta pregunta, 3 palabras mágicas. ¿Qué necesitáis ahora? Porque estamos pensando sin mandaros teléfonos. No, teléfonos tenemos. ¿Sabes qué pasa? Que lo que no viene la gente, los enfermos, es con cargador. Vienen con el móvil para estar en contacto con sus familias, pero a las 24 horas se quedan sin batería. Y la alarma que generas es bestial. Oye, ¿nos traéis cargadores? El producto menos costoso de la cadena de valor de la telefonía móvil. Cargadores. Pero el mensaje de quien ha estado sin conexión con su familia a que el cargador sea de esta compañía telefónica, imaginaos cuál es el posicionamiento de marca para cuando salgamos. En definitiva, os hemos permitido manejar, ver, vislumbrar diferentes imanes que atraen a los clientes y los alinean respecto a cualquiera que sea nuestro negocio. Y hemos visto cómo las palabras nada y todo, ese continuo infinito del universo en el que estamos, tienen mucho que ver. Nada tengo que ver con un despacho jurídico, nada tengo que ver con un productor de jamones de Jabugo. Y fijaos cómo todo tiene que ver porque las técnicas que estoy utilizando conectan a la perfección. Nada tengo que ver con un bar, y sí. Y no os estamos pintando el tema de color de rosa como hacen otros para que salgamos cuando salgamos. Hemos esperado, igual que las chicas de Me Encanta antes, pintaros de colores algo que generalmente se está viendo muy negro o muy gris. Esperamos que estos colores, pintando la manzana roja de verde o verde de roja, os hayan servido para recortar y pegar. Perdón, recortar, adaptar y pegar, y que hibridéis productos como estos, que es lo que hemos pretendido en esta sesión. En definitiva, en ese universo en el que estamos, estáis obligados, y os convierto ya en Jedis, os nombro caballeros Jedis o damas Jedis, y como nos decía el maestro Yoda, os hemos aportado fuerzas atractoras de la gravedad hacia los clientes. Y con estas fuerzas o estas ideas podréis acertar o no, pero lo que nunca un caballero o una dama Jedi se puede permitir es no intentarlo. Por tanto, os nombro caballeros y damas Jedi con el permiso de Jesús del Reino de Aragón y estáis obligados a contribuir, a probar. Y probar con este esquema, igual que Telecinco nos lanza a la campaña 12 meses, 12 causas, tenemos que hacer nuestra campaña no de 12 meses, 12 causas, no tenemos 3 meses por delante para pensar. Tenemos, como la película mítica de Kim Basinger y Mickey Rourke, tenemos 9 semanas y media, nada más que 9 semanas y media. Tenemos que ponernos ya ahora calendario, qué acción, qué estrategia voy a hacer en esta matriz bidimensional. Y voy a copiar qué han hecho con las tiras, qué han hecho los de las manzanas, qué han hecho los del perfume, qué han hecho los del carrito Click and Collect. Pondré yo un servicio Click and Collect o quiero maximizar y paquetizar diferentes ofertas. Hacerlo, probarlo, tenéis que probar. Me quedo a vuestra disposición y ya, Jesús, encantado de responder a las preguntas que vas a moderar, con lo cual te devuelvo micro y audio, cuando queráis. Pues gracias, Carlos, por tu hora intensa de experiencia. Y como tenemos muchas preguntas, vamos a empezar ya. Y ya tenemos, os recuerdo que tenéis la opción de participar en directo a través del botón levantar la mano y os iremos dando la palabra o por escrito a través del chat o las preguntas y respuestas. Ahora ya tenemos en línea a Fede, lo saltamos a panelista y ahora él tendrá que activar el sonido, si quiere la imagen, y directamente puede hacer la pregunta. Aunque Fede, adelante con tu pregunta. Adelante. ¿Sí? Buenos días a todos. Hola, Carlos. Gracias por la charla. No sé si me oís. Sí, perfectamente. Nada, era solo felicitarte por esta reflexión que has hecho, que realmente estupenda me ha parecido, ¿no? En estos días que, aunque tenemos mucho tiempo para pensar, tampoco pensamos tanto. Y de otras maneras estoy bastante negativo con el futuro, pero creo que nos has dado una llama de esperanza, pero
temas de turismo y demás, yo lo sigo viendo muy difícil de manejar. No sé cómo ves tú esto. Yo pienso que estamos perdiendo mucho de nuestro valor como marca, ¿eh? Incluso en comunidades que no son con un peso de turismo tan grande como la nuestra, pero no sé, lo veo muy de aquí a un futuro terrible. Gracias, Fede, empiezo por las palabras que has dicho, primero por aportar algo de ilusión y enlazo con quizá esta última conclusión que os planteaba de nos tratamos de plantear un panorama rosa, que ni mucho menos es rosa, pero tratamos de por lo menos aportaros un poquito de luz, un poquito de clarividencia en qué cosas puedo hacer teniendo en cuenta la inactividad. Si desde aquí no podemos hacer nada hasta que a nivel gubernativo no nos digan pistoletazo de salida. Y yo no sé en esa primera, segunda o terceras fases o cuartas, que nadie sabe lo que aquí va a ocurrir a nivel de Real Decreto, lo que sí podemos hacer es lo siguiente, y es, teniendo en cuenta que mi inactividad física está regulada y no puedo abrir, ¿qué tengo que hacer? Pues estar dándole a este pienso, a este, y trastear así, es decir, ¿qué cosas voy a lanzar para mientras aguante? Y digo mientras aguante, yo desconozco cuál es la situación de cada cual y seguramente según vuestro tamaño y el colchón financiero o el músculo financiero que tengáis, pues es dispar, con lo cual de esas 200 subsectores que hoy estamos chateando aquí o por lo menos conectados, habrá muy diferentes situaciones. Ahora bien, Fede, con independencia de verlo, el verlo negativo, evidentemente y siempre en cualquier crisis, os puedo asegurar que se ha cumplido la estadística con quienes, y recalco mis 3 décadas en este sector, con quienes dijeron, mi visión es esta y ya verás cómo se cumple. Y no hicieron nada, esa visión se cumplió. La estadística siempre se cumple cuando no hacemos nada en su contra. Entonces, tampoco nos garantiza que porque hagamos todas estas acciones que os hemos vislumbrado en ese panorama global, vayáis a acertar. Si lo decía el propio maestro Yoda a sus Jedis, tenemos que probar. Es que es la única que nos queda. Probar, probar y probar y tenerlas pensadas para que en cuanto nos digan el día de hay pistoletazo de salida, claqueta como en el cine, clac, clac, cámara, acción, salgamos a por todas. Y por lo menos a quienes se lancen a viajar, capturarles. A quienes se lancen, pero tenemos que tenerlo pensado, Fede. ¿Sí? Gracias. Gracias, Carlos. Como hay muchas preguntas sobre si la presentación y la ponencia de Carlos estará disponible, la respuesta es sí. En aragonempresa.com, a partir de mañana, tenéis toda la presentación de Carlos y así como la grabación. Y así como tenéis ya todas las de la semana pasada, que todos los días las presentaciones las grabamos y las volcamos en la página web de Aragón Empresa para que podáis mirarla otra vez y volver a profundizar en esa información que nos ha compartido Carlos. Alejandro Gracia lo tenemos ya en línea. Alejandro. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, mira, primero de todo, Carlos y Jesús, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Me gustaría proponeros saber, sobre todo, Carlos, qué sensación te da la actividad comercial pura. Es decir, me da la sensación de que todo se está centralizando a la autogestión, a la gestión por Internet, por el click and go, ¿no? Pero al final, en muchos sectores hay una actividad comercial de asesoramiento, de visita y, no sé, me da la sensación que este tiempo de no poder tener un contacto directo, sino un contacto indirecto vía teléfono, vía email, puede crear una distancia entre los clientes y las empresas, ¿no? Porque al final, durante un corto espacio de tiempo podemos hacerlo, pero cuando esto se vaya alargando, pensando que no estamos solos ante una oferta, sino que tenemos competencia y el mismo cliente va a recibir mails, va a recibir pues el mismo tipo de información, ¿cómo ves esa actividad comercial pura que antes era en casa del cliente con asesoramiento, con un montón de cosas y que ahora se limita, ¿no?, a una vía que puede ser, o menos vías, ¿no?, que no están tan claro el futuro que puede tener? Pues mira, Alejandro, y además me encanta saludarte porque un colega de aquí de la oficina de Zaragoza es que se llama como tú, Alejandro Gracia. Me hace gracia. No me río porque la situación no es para reírse, me río por el feeling, ¿no?, por la conexión. Y comparto contigo, fíjate, Alejandro, muchas de esas reflexiones en las cuales esto va a ir por sectores. Cierto que
estas tendencias que os hemos dibujado hoy y que hemos mirado 180 grados, algunas vienen para quedarse porque nos hemos acostumbrado, entre comillas, a lo bueno. No digo lo negativo, no, a lo otro también nos acostumbramos. Lo resistimos con resiliencia. Pero a lo bueno nos acostumbramos. Nos hemos acostumbrado a ver muchas pelis de acción y, ostras, ahora renunciar a Netflix, a ostras, me va a costar, ¿no? Y no voy a renunciar a determinadas cosas en las que me encuentro cómodo. Pero hay otras, y sobre todo esto va por sectores y era por barrios, en los que es imposible que la conexión continua vaya por vía telemática, porque en los puntos de venta yo estoy atendiendo permanentemente en el punto de venta. Es decir, si yo soy un representante de Mercazaragoza, de un gran almacén de frutas y verduras, yo tengo que seguir visitando las tiendas y los colegios, los comedores, etcétera, porque no hay conexión, en este caso, con mi cliente. Mi cliente no es un cliente digitalizado, mi cliente no es un nativo digital, como mis peques. No lo es. Por tanto, seguiré teniendo que visitarles. Esa parte no puede dejar de existir. El único inconveniente es que a lo mejor la primera semana o el primer mes incluso nos reciban todavía y me pongo las manos como si fuera la mascarilla. Es decir, que me digan, vale, visítame, pero a 1 metro de mí o a 2 metros de mí no me des la mano. Esto irá por sectores, aun cuando hemos visto, y la gente le ha perdido el miedo, es cierto, a estar ratoneando, incluso a estar así, por tanto irá por sectores, ¿eh? Es mi percepción. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es, si en lugar de llamar por teléfono ahora, lo que tengo que hacer es hacer videollamadas a todos mis clientes. Oye, igual que estoy conectándome con la familia por tema virtual, es que te quiero ver la cara, es que te echo de menos. Lo que tengo que hacer es mantener el contacto por esta vía, al menos que me vean la cara, porque es más cálida, mucho más cálida, que el mantener un mero correo o una mera llamada de teléfono. Por tanto, de frío a caliente, frío correo, un poquito más cálida la llamada y ya, para nota, al menos videollamada y después contacto. Espero haberte respondido, Alejandro. Gracias. Continuamos. Tenemos ya en línea a Mauri Cabrera. ¿Estás ya preparado? Adelante con la pregunta, Mauri. Sí. No se te oye, perdona. No se te oye. ¿No? Intenta otra vez, por favor. Pues es que no se le oye a Mauri. Bueno, como tenemos un montón de preguntas, mientras avanzamos y le damos entrada si acaso después. Buscamos sí. más Muy preguntas. bien. Ahí por delante nos preguntan si se puede ver como negativo vender en sectores sensibles que son los que se puede vender. ¿Se puede considerar que te aprovechas en lugar de aportar sin costes o balancear el tema? Empiezo por balancear. Soy Libra, de nuevo. Y os balanceo. Es una oportunidad y la oportunidad hay que aprovecharla. Ahora bien, hay que vestirla de solución. Solo se me verá que aprovecho si lo que te vendo es pegamento. Si lo que te vendo son soluciones, tengo que profundizar en estas. ¿Qué es lo que te garantizo? Seguridad, anti-hackeo. Pongo el ejemplo de conocidísimos y amigos de verdad aquí en Plaza. Pues, ¿qué te voy a decir? No, es que me estás vendiendo. No, me estás solucionando un tema realmente necesario para mí, como es que me implantes la digitalización rápidamente de toda mi compañía y lo financia la empresa para todos mis profesionales que están teletrabajando desde su casa. Es que es mi necesidad. La relación de confianza es que no tengo tiempo para buscar y comparar en el mercado por precio. Confío en ti y sé que tú me lo vas a solucionar. El tema también está en equilibrarlo y que después vendrán otros momentos en los cuales yo tendré que dar un poquito más. Pero quedaros con la absoluta tranquilidad de que no estéis aprovechando para vender. Mensaje antes, igual que los de Istobal de Valencia, con el tema de los arcos que ahora desinfectan. Oiga, usted se está aprovechando, debería ser gratis. Perdóneme usted, quizá no me lo pague usted ahora, me lo pague a 3 meses en lugar de a 60 o 30, que es como me lo pagan mis clientes particulares en una estación de servicio. Pero esto vale tanto, yo no me estoy aprovechando. Te estoy solucionando el que se propague la infección y eso vale 10.000, 100.000 o 1.000. Por tanto, es cuestión de que sepáis equilibrar el tema. Y recalco que saco mi lado Libra. Gracias. Siguiente. A ver, Mauri, si ahora tenemos suerte y te podemos escuchar. A ver. Pues parece que no. No se oye. No se oye. Bueno, aquí hay 2 sectores, Carlos, que nos piden si puedes profundizar un poquito más. Hay muchas preguntas.
Uno es la moda, hacia dónde va a tender la moda, y aparte de la terraza de copas que has comentado, el sector de la hostelería, hacia dónde se puede reorientar con un futuro incierto que nadie sabemos. Pero bueno, desde tu punto de vista como experto en ventas. Empiezo por este último, por ejemplo, hostelería. Tener la bolita mágica no la tenemos nadie, pero bueno, intuimos que grandes masas quizás estén en el último eslabón de la cadena que a nivel gubernamental se va a permitir por el hecho de propagación o de garantía de no propagación o no resurgimiento del fenómeno. Entonces, aun cuando esto va a ser así, en cuanto nos lo abran, lo que tengo que hacer es acercar la montaña a Mahoma. ¿Cuál va a ser quizá la puñeta? Que si la terraza viene cuando ya no haga tan buen tiempo, y no sé cuándo será, ojalá sea antes, pero si no es cuando venga buen tiempo, las terrazas tendrán que estar a 2 metros o 15. No sé si la terraza se me permitirá que sea cada 2 metros, cada 3, cada 4. Eso por maximizar algo de lo que nos gusta a los latinos y mediterráneos, que es terracear y socializar. Dentro del bar, pues tendré que optimizar, igual que cuando vivimos la crisis de, si recordáis, crisis entre comillas, crisis normativa de aquellas láminas de cristal, pantallas de cristal para separar como paneles zona de fumadores de no fumadores, que recordaréis. Hubo una inversión y tuvisteis que hacer en el sector inversiones importantes que al siguiente decreto, perdón, a esa siguiente ley de sanidad se tiró. Ya sé que os mareamos y que los reales decretos marean, pero estando muy sujetos a la dependencia normativa, tendréis que tirar o bien ahora mismo a convertiros en un Just Eat de momento y aprovechar cocina, etcétera, mientras esto surja, y el estar lanzando paquetes como hacen las pizzerías que nos lanzan su producto y productos que no son suyos, como son bebidas, etcétera, que en el paquete me solucionan tener que bajar a comprar. Por tanto, armaros de esos pequeños paquetes que os permitan hacer algo de cash. Y digo algo, sé que no es lo mismo que la masificación, pero recalco, estáis en un sector tremendamente regulado por la masificación. Respecto a la otra pregunta, que era quien preguntaba por el tema de la moda, es cierto que tenéis que emular lo que hemos visto ahora mismo. Todo lo que sea tocar el corazón de la evasión es lo que tenéis que hacer para mantente guapa o guapo en casa, para que cuando salgas tengas todas las combinaciones posibles de salir con ganas de verte y de que te vean bien. Ese unir la tendencia, estar bien, verme bien, que me vean bien, tiene que tocar el corazón. Quizá no me permita rotar y sacar la rotación de todas las prendas que tengo en mi almacenillo, porque las compráis con meses de anterioridad, de antelación a la campaña primavera, verano, etc. Pero tenéis que pinchar todo ese tema. También vais a estar regulados, soy consciente, menos, espero que mucho menos, que el sector que citaba anteriormente de hostelería, pero os vais a estar reguladas por cuándo me dejarán salir. ¿Me dejarán salir en julio? La ropa ya es de verano. ¿Nos dejan salir el 15 de mayo? La ropa todavía es de primavera. Por tanto, en función de esa medida gubernativa, tenéis que tener al menos preparada esa campaña de mensajes que vais a lanzar para sacar todo esto a nivel de precios, a nivel de combinaciones, a nivel de gamificación, con todas esas corrientes que hemos visto. Pero tenerlas pensadas. No esperéis a la aparición en todas las televisiones de la presidencia del gobierno con el alargamiento de 15, 5, 10 o 30 días, porque entonces estamos perdiendo 30 días preciosos para sacar la posible campaña de primavera. ¿Que nos alargan? Pues nos han hecho polvo con la campaña primavera, pero ya tengo pensada la campaña de verano. Por tanto, ahora, en momentos de inacción física, la acción tiene que ser de pensamiento virtual, de pensamiento en cuanto esto salga. ¿De acuerdo? Gracias. Siguiente, Jesús. A ver si a la tercera hay suerte, a Mauri, a ver si a la tercera arrancamos. Adelante. Hola, hola, hola. Hola, hola, ahora sí. Nada, que tenía la hora apagada. Hola, Carlito, felicidades por la charla. Decía antes, porque, bueno, muy actual, muy espectacular, vamos. Yo quería hacerte una pregunta acerca de... Es decir, todas las soluciones que has planteado, mirando el mercado, en el mundo ahora mismo cómo está la cosa, digamos que son como soluciones para continuar, para seguir avanzando.
Pero una vez pasada la crisis me pregunto si, anteriormente has comentado algo al respecto, pero me pregunto si muchas de estas cosas se mantendrán, otras simplemente son para salir del paso, o la inercia propia comercial de las empresas va a cambiar drásticamente. Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no, que va todo a continuar igual como antes. ¿Qué piensas? Más que lo que pienso, me remito a hechos y datos de cuatro crisis en 3 décadas, a una media de cada 7 u 8 años cada una. Lo que se ha producido en todas ellas como denominador común es que ha habido un periodo de caos, y estoy haciendo así como si fuera esto una gráfica, hago un periodo de caos. En el caos nadie lee tendencias, los datos se leen, y fijaos que los datos camerales que os lanzaba eran datos del 30 de marzo. Yo no sé cuáles eran los de 30 de abril, de qué ventas online y ventas físicas ha habido. Os he leído los de 30 de marzo. Por tanto, en periodos de caos, hacer previsiones es, como dicen los sajones, crazy, es de locos. Por tanto, no me atrevo a vaticinar qué ocurrirá dentro de 3 meses. Os he dado o he permitido traeros, acercaros tendencias que estamos viendo en el grupo a nivel multinacional que están ocurriendo igual aquí que en Singapur, que en China, que están ocurriendo en Miami Beach. Por tanto, no te sé pronunciar a Mauri, te digo con cariño a Mauri como amigo, el pronunciamiento sobre qué ocurrirá. Pero después de todo caos, típico de toda crisis, en plena vorágine, viene un momento de cierta estabilidad temblando y después estabilidad. Todos queremos saber, esta figurita tan clásica que estamos manejando todos ahora, saldremos de una crisis de V, por ejemplo, la crisis del Golfo, que aunque era una crisis petrolera, geotáctica, geopolítica, no voy a entrar en intereses, de V, cayó rápido, pero salió rápido. 90-91. La del 2008 fue de U. Caímos muy fuerte, hubo un valle muy largo, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17. Salió más lenta. No sé, yo no tengo la bolita mágica para deciros cuál va a salir. Pero lo que sí os puedo decir es que igual que os hemos puesto, os hemos facilitado unas gafas para ver, no para ver, para ver de cerca, pero también para interpretar el mercado de lejos, os invitamos a que estas mismas gafas no os las quitéis ya en los próximos 3 meses, que estéis leyendo qué tendencias hay, camerales, gubernativas, económicas de las asociaciones o confederaciones empresariales a las que pertenecemos. Es decir, que estemos muy siguiendo todo esto y cómo hacen otros sectores para vender y cómo se lo ha montado este sector que no es mío, que es lo que os hemos querido trasladar, ese todo y esa nada, que estéis muy al loro de todo esto, porque estas tendencias las vamos a tener que seguir mes a mes, semana a semana, día a día, y tener que ir implementando en mi negocio aquello que le está sirviendo a no sé quién, aunque nada tiene que ver con mi sector. Por tanto, ahí os dibujamos esta misma pauta, que es la que hemos tratado de dibujar en la ponencia. Gracias, Amaro, y un fuerte abrazo, amigo. Continuamos porque tenemos varias preguntas, con lo cual, Carlos, si somos breves, así podemos responder a varias. Okay. Aquí tenemos una pregunta que dice: me encuentro en una situación de demanda de reorientación profesional. Pensaba montar una franquicia por más seguridad, conocimiento del sector, pero ahora con este nuevo mercado ya no me atrevo. ¿Qué opinas? Lógicamente, enlazando con la pregunta que me hacía Mauri, compañero de una asociación emprendedora que llamamos Generando Futuro, te diría que esperaras a leer más tendencias, salvo que vayas a montar algo tremendamente rápido, como sea, si es que existe, una franquicia click and collect de paquetes alimenticios, de ocio, etcétera, que combine lo más demandado en este mes y en los próximos meses. Que combine paquetes de videojuegos, pan, bebidas, combinados ya preparados y frutas para combinados. Salvo que esto, que es lo más demandado, esa franquicia exista y la puedas montar y desmontar en 3 meses y la cuota de entrada por el franquiciador no sea muy alta, métete. Pero si no, espera a ver por dónde van las tendencias en los próximos 2 meses, si no te aprieta mucho el zapato de que tengo que montar algo sí o sí porque me aprieta la economía familiar. Si puedes esperar, yo te recomendaría seguir leyendo tendencias. Gracias. Ana nos pregunta que cómo se puede enfocar online una empresa que se dedica a servicios de arquitectura e ingeniería, que en muchos casos requieren de seguimiento in situ. Fíjate, Ana, que os hemos dibujado un tema de reformas. Fijaos cómo, si os metéis en portales como Altavista, Idealista u otros,
y nos están diciendo que lo que más está visitando la gente ahora son temas de escape, escapismo. Escapismo en cuanto a que ya no se visita apartamento en el centro, se está visitando casa rural en segunda residencia, es decir, lo que nos apetece es otras cosas. No sé qué capacidad económica vamos a tener ni cuál va a ser la decisión inversora ahora mismo, tanto del consumidor medio nacional en cuanto a dos sectores que mueven la economía de este país, que son construcción y automoción tradicionalmente, ¿sí? Sinceramente me gustaría tener la bolita mágica, pero hay algo que sí os hemos dibujado y es las reformas. Por tanto, ingeniería y arquitectura dedicada a arquitectura de interiores, es decir, si has pensado todas tus ideas, mensaje eslogan, te lanzo el eslogan, si has pensado, hashtag, muchos días en cómo redecorar tu casa, este es el momento. Acude a un servicio de ingeniería y arquitectura que te, si lógicamente tienes expertise o capacidades técnicas como para ofrecerlo de carácter inmediato. Espero responderte, Ana. Gracias. Aquí Ruth nos pregunta lo que no sé cómo orientar en el sector de la peluquería y la belleza, ni cómo monetizar el cierre. Sector peluquería, estamos todos deseando bajar y cortarnos el pelo frente al corte de pelo que estáis viendo. Os puedo asegurar que es autodidacta y contra el espejo que se ve al revés, os aseguro que difícil. Por tanto, estamos todos deseando. Ahora bien, si existiera y las medidas gubernativas permiten que podamos hacer un click and collect, click and go, genial. Es decir, maximizar. Te lanzo, estoy copiando el sector de la decoración de la casa. Yo te lanzo unos diseños, tú me lanzas otros. ¿Cómo quieres que te corte esta vez? ¿Qué imagen quieres llevar? Porque un denominador común a todas las crisis es los deseos de cambios de imagen. En marketing, un eterno ha sido los productos de belleza en cuanto salimos, porque por poco dinero nos queremos ver mucho mejores frente al panorama, sea negro o gris. Espero que solo sea gris. Pero está también en nuestra mano hacer lo que tenga más colores. Por tanto, ganar tiempo teniendo en cuenta que me van a permitir en mi local de peluquería, si lo tengo allí, recibir 2 personas máximo por hora y se me lleva 45 minutos o 1 hora atender, no puedo tener como antes 4 o 6 personas en la peluquería. Tendré que tener 2. Por tanto, si quieres ganar tiempo y ser solidario con tus vecinos, dime qué tipo de corte quieres. Ve pensando en este tipo de imágenes. Y segundo, lo puedo maximizar. No te preocupes, yo sigo abierto, quiero maximizar mi tiempo. Como peluquero o peluquero eres autónomo. Por tanto, estoy a tu disposición. Ese despacho de abogados que está vendiendo por horas paquetes está a disposición desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. No corto a las 8. A las 8 echaba la persiana de la peluquería. Ahora no. Si tú me llamas a las 8 de la mañana, yo voy a tu casa a hacerte un corte, o a tus padres o a los abuelos, etcétera. Tengo que orientarme en mezclar conceptos que hemos visto que hasta los más grandes están apuntando a hacerlos. ¿Cómo no los voy a hacer yo, que soy pequeño y tengo que hacer clean clean? Porque de momento, hasta que nos retornen las cuotas de autónomos, de momento la del 30 de marzo seguro que la has pagado. ¿A que sí? Por tanto, tendrás que maximizar tu tiempo y darle esa orientación copiando esas tendencias que os dibujábamos. Gracias. Y una última pregunta, Carlos. En el ámbito de los servicios a personas mayores, nos pregunta María Teresa, ¿qué salidas de calidad valoras? Ámbito de los servicios a personas mayores. Fijaos que os dibujaba también en este sector afectado por la masificación que había en las residencias y la facilidad de contagio que hay a determinadas edades, cómo estaban aprovechando la oportunidad aplicaciones y empresas que se están dedicando precisamente a esto, cuida a tus mayores, que es un eslogan, un hashtag hasta gubernamental que nos han lanzado de esto va por nuestros mayores, que en la anterior crisis muchas familias sobrevivieron a la crisis empresarial gracias a las pensiones o dobles pensiones de los abuelos, pues ahora nos toca cuidarlos a ellos, ¿sí? Este es un hashtag que nos han lanzado. Pues esto que, aunque no nos lo lancen, nos toca realmente el corazón, todo aquello que podamos ayudar a hacerles la compra. Si se han acostumbrado ya a hacer la compra, es la primera vez que mayores de 60 hacen la compra online, masivamente, para no tener que bajar al supermercado y minimizar el riesgo de contagio. Por tanto, a esto que ya se han acostumbrado, todo aquello que podamos canalizar en click, no click and collect, sino click and go, yo te lo llevo, sea la peluquería, como le señalaba
a la compañera anterior o compañero, como le señalaba a Ana a servicios de ingeniería, como señalaba también a otros compañeros que han preguntado, es decir, ¿cómo puedo filtrar y mezclar por llevarte a casa todo lo que tenga que ser mimo? Desde la compra, la peluquería, no salgas, la ropa, aseo, todo. Por tanto, ahí tenemos realmente todos un campo abonado para hacerlo. ¿Sí? Espero haberos respondido. Pues gracias, Carlos. Estamos ya fuera de tiempo. A las 12 saltaremos a un nuevo webinar que es con Ana Cerra, de la directora jurídica y participada de Soriar, para tratar de conocer fuentes de financiación alternativas a la financiación bancaria. Y mañana damos un salto a la excelencia. Contamos con Ignacio Babé, el director general del Club de Excelencia en Gestión, y la presencia de una pyme aragonesa muy implicada también con temas de excelencia, como es AEFAL, con su CEO, con Esther Ariza. Y el lema mañana será saliendo de la crisis y anticiparse al futuro. Lo cual, Carlos, gracias. Sí. 2 temas. 1, la información de hoy va a estar disponible en la página web, como ha aparecido en el chat, aragonempresa.com. Y con Carlos, aproximadamente en 15 días, volveremos a contar. Con lo cual, aquellos que os habéis quedado con ganas de más conocimiento y de formular las preguntas, que sepáis que aproximadamente en 15 días Carlos Martínez nos seguirá asesorando para mirar de vender más y mejor. Gracias a todos y mañana nos conectamos. Carlos, gracias.